La doctora María Amparo Casar, a todas horas en su juicio, comenta, por supuesto. María Amparo, buenas noches, bienvenida. Cuidado con los mastines, no te vayan a morder. Esperemos que no, que nos dejen en paz. De eso vamos a hablar también ahorita, Pepe, que nos dejen en paz cuando menos el día de la jornada electoral. Como bien dices, pues ya se convirtió en uno de los procesos electorales, y contamos a partir de septiembre del año pasado que comenzó el proceso electoral. Es uno de los más violentos que hemos tenido. Esta violencia no solamente se concentra en los homicidios, son también amenazas que llevan finalmente a los candidatos y a las candidatas a tener que abandonar las candidaturas. Se trata también de secuestros, de homicidios, desde luego, pues dolosos, no culposos, sino dolosos, con la intención de acabar con la vida del candidato y que no pueda competir. Y pues sí, si en 2018 se alcanzaron cerca de 700 agresiones en términos generales, pues ahora estamos viendo una cifra todavía un poco mayor. Pepe, aquí lo que me parece más destacable en términos de lo que significan estas amenazas para el entorno político en el que estamos viviendo y en el que vamos a vivir este proceso electoral, es que más allá de los números que de por sí ya son preocupantes y de las víctimas que suman ya 37, si no me equivoco, es necesario ver las consecuencias, y de estas consecuencias de la violencia electoral quisiera yo remarcar o resaltar tres de ellas. La primera es que hay una afectación muy seria al derecho a ser votado. Esto es, a que si tú quieres correr por un cargo de elección popular, lo hagas con toda libertad y con las garantías que supuestamente le debe de dar la Constitución y las leyes a los candidatos y candidatas. Esto no está siendo el caso con estas cifras tan impresionantes que estamos viendo. La segunda consecuencia es que también se afecta el derecho a votar, no solamente a ser votado, sino a votar por un doble motivo. Por una parte, Pepe, porque no podemos elegir a quien nos hubiera gustado elegir, y segundo, porque la violencia electoral inhibe, incluso en algunos municipios, en algunos estados, porque eso está concentrado básicamente en 7 estados, y dentro de esos estados, en algunos municipios, pues en esos se nos impide ir a votar o nos da miedo, en ese sentido, nos inhibe la posibilidad de ir a votar. Y la tercera, que me parece muy importante, es que estas amenazas, secuestros, homicidios, pues indican que el crimen organizado ya penetró a las autoridades, sobre todo a las autoridades, a los gobiernos locales, a los gobiernos municipales, que son los más cercanos a la ciudadanía, y esto pues es muy grave, porque que el crimen organizado esté en verdadera posesión o haya capturado a estos órdenes de gobierno significa que las políticas públicas no las decide la ciudadanía, las deciden los propios criminales. Así que sí estamos frente a un gran riesgo en estas elecciones, aunque soy optimista, Pepe, en una cosa. Si nos vamos para atrás, Pepe, encontramos que los días de la jornada electoral, así como suele ocurrir en las vacaciones navideñas, el crimen organizado se toma, por decirlo de alguna manera, se toma un día de asueto, y al menos en las últimas elecciones, a pesar de la violencia durante todo el proceso, el mero día de la jornada no se producen este tipo de homicidios, amenazas y secuestros. Ojalá y tengamos esa suerte, ojalá y las autoridades impidan que haya este tipo de violencia, porque eso metería aún más incertidumbre de la que ya tenemos en el proceso electoral, Pepe. ¿Hasta qué punto, María Amparo, te pregunto, hasta qué punto la polarización de la sociedad, motivo de las confrontaciones que se han generado, desde luego a partir de la posición que ha mantenido el presidente de la República
es lo que está favoreciendo. Y claro, la respuesta que está obteniendo de los grupos que se sienten agredidos por ser críticos a la Cuarta Transformación, ¿hasta qué punto esto es lo que está cultivando? Vamos, es el caldo de cultivo de toda esta violencia amenazante, atemorizante, y que pretende inhibir, tú lo dices bien, la participación ciudadana, que es lo que le hace falta a la democracia. Mira, Pepe, ahí sí creo que este tipo de violencia electoral está más vinculada al crimen organizado que al clima de polarización. No es que la polarización que, como bien dices, ha provocado el presidente de la República o ha sido el principal promotor de esa polarización, porque él piensa que la polarización lo lleva a tener más éxito en su forma de gobierno y a tener más seguidores, afecta a la democracia en términos generales. Ahora, y afectará también pues el voto, el sentido del voto. Pero creo que esta violencia que estamos viendo se debe más a lo que explica el crimen organizado o los niveles de homicidio que tenemos en el país, más que la polarización. Si tú ves cómo está distribuida esta violencia electoral entre los partidos políticos o entre las coaliciones, vamos a ver que, pues, desgraciadamente, perdón que use la palabra, pero no hacen distingo entre los pro-AMLO y los anti-AMLO. Es parejo en todos los candidatos, así que creo que tiene que ver más con la idea de capturar a los gobiernos locales, ya sea para poder traficar, ya sea para poder utilizar las rutas de trasiego de la droga, o ya sea para poder cobrar, digamos, esta idea de que el crimen organizado, además de la droga, pues se ha metido en otro tipo de delitos, de conductas delictivas, como por ejemplo el derecho de piso. Entonces tiene que ver más con la captura de los gobiernos para hacer el negocio del crimen organizado que con la polarización, Pepe. Esa es mi opinión. Gracias, María Amparo Casar, como siempre, a todas horas en tu juicio. Gracias a ti, Pepe, y nos estamos viendo el domingo para la cobertura electoral.